Gracias por ese saludo cariñoso. Se ve usted muy bien. Y por favor, extienda este saludo a la profeta Evita, a Víctor Hugo Jr., a su querida familia. Y quiero también enviar un abrazo al profeta Oliveira, querido Ronnie. No sé si estás todavía conectado, pero un abrazo para ti, para tu familia. Fui muy edificado a través de la palabra. Gracias, muchas bendiciones. Hoy quiero leer unos versos que se encuentran en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y el tema de hoy lo he titulado Más adentro. Dice el verso 6 de Hechos 16, atravesando Frigia y Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Era un varón macedonio griego que le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando, dice que llegaron a Samotracia, a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Aquí estaban ingresando ya a Europa. Y dice que el día de reposo, el sábado, le hablaron a las mujeres que se habían reunido junto al río. Lidia, una mujer vendedora de púrpura que adoraba a Dios, el Señor le abrió el corazón. Ella fue bautizada, pero luego se presenta el incidente cuando aquella muchacha que tenía un espíritu pitónico o de adivinación, que daba gran ganancia a sus amos, siguió a Pablo y a sus acompañantes por cierto tiempo, hasta que Pablo le ordenó al espíritu que saliera de ella. Como resultado de esto, se agolpó el pueblo, ordenaron azotarles con varas, los echaron en la cárcel, y dice que el carcelero los colocó en el calabozo de más adentro. Este término fue el que extraje para esta conferencia, porque seguramente todos hemos escuchado el término tocar fondo. Esta frase se usa en especial en el campo de la salud mental y sucede cuando las personas caen en estados de depresión por conflictos que arrastran, adicciones que afectan sus emociones y su salud. Pero de vez en cuando, si alguna persona está en una crisis y esta es muy severa, esta persona dice: ya toqué fondo. Ese tocar fondo era el calabozo de más adentro, como que ya no puedes llegar más allá del punto al que ya llegaste. O sea, no había otro calabozo porque ellos estaban en el calabozo de más adentro. Como cuando las personas tocan fondo y ya no se pueden hundir más porque obviamente ya llegaron a un punto donde no hay nada más abajo. Pablo y Silas no tenían un conflicto emocional, tampoco tenían adicciones. La razón del por qué terminaron en el calabozo de más adentro fue por la liberación de la muchacha cautiva
con este espíritu pitónico. Pero es posible que hoy algunas personas estén pasando por algo similar y probablemente en el calabozo de más adentro estas personas se pregunten, ¿qué hago aquí? ¿Realmente Dios me dio la visión para que incursionáramos en Europa? ¿Esa visión del varón macedonio fue real? Y si fue real, ¿qué hago en este lugar? Hoy quiero hablarles precisamente sobre los recursos que Dios nos ha dado para que si usted está en una condición parecida, en el calabozo de más adentro o tocando fondo porque se rompió su economía y no hay trabajo, está en una cama en un hospital agobiado por alguna enfermedad. Como resultado del confinamiento vinieron conflictos familiares o matrimoniales, o en el caso del ministerio, el liderazgo por toda esta pandemia, pareciera como que las cosas se complicaron. Hoy vamos a hablar acerca de esto. Pero quiero llegar al final de la lectura y la lectura dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, los presos los oían. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, se abrieron las puertas, las cadenas se soltaron. Luego se presenta el incidente de el carcelero que se iba a matar y Pablo le dice: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y él preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él contestó, a saber, Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La historia de este capítulo 16 de Hechos termina que al llegar el alba los magistrados mandaron a soltarlos y Pablo protestó porque los habían azotado sin orden judicial porque eran romanos. Así que llegó la vindicación, las autoridades se disculparon y ellos salieron de la cárcel consolando a los hermanos. Querido buen Dios, gracias por una vez más ser parte de Conexión Vertical. Gracias por la Casa Betania en Dallas y por todas las iglesias, ministerios, pastores y líderes que son parte de este evento. Te pedimos, buen Dios, que hables al corazón, especialmente de aquellos que están más adentro o tocando fondo en una situación donde aparentemente no hay salida. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento para conocer las verdades de tu poderosa palabra, ya que lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo primero que necesitamos cuando estamos en una situación difícil es comprender que la vida realmente requiere una visión que nos impulsa y que nos hace creer en el mañana. Todo esto surgió porque a Pablo se le mostró una visión, la del varón griego macedonio que le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que al tener la visión, enseguida procuramos partir, dice la Escritura, dando por cierto. Esa expresión, damos por cierto o dando por cierto, es porque una visión es algo que te impele, que te provoca, que te hace hacer algo que nunca has hecho, porque decía, todo inicia con una visión que nos hace creer en el mañana.
La frase dando por cierto es porque cuando usted tiene una visión, cree que algo bueno viene. El profeta Oliveira decía que la palabra profética es que nos esperan buenos tiempos. Pero el creer y el caminar en una visión no nos excluye de conflictos. La visión era auténtica, pero todos los problemas que vinieron después también fueron reales. La palabra de Dios dice en Proverbios 29:18 que si no hay visión el pueblo perece. Otra versión dice el pueblo se desenfrena. Y la palabra desenfrenar significa salir corriendo sin tener un rumbo determinado. Por eso alguien dijo, para el que no sabe lo que quiere, cualquier sitio es bueno. Todas las personas necesitamos caminar sobre una visión. Me gustan tres expresiones que aparecen en este pasaje de Hechos 16. La primera es atravesando, la segunda es pasando y la tercera es zarpando. Verso 6, verso 8 y verso 11. Estas tres expresiones, atravesando, pasando y zarpando, es porque cuando somos poseedores de una visión, entendemos que algo nuevo viene y la puerta para las jornadas gloriosas se dan en la adversidad. Por eso es que si usted tiene una visión, no renuncie a ella, no importa los conflictos que pueda estar atravesando en la época presente. Observamos que aquí en Hechos 16 dice que Pablo tuvo una visión. Pero luego la escritura dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entendemos que todos tenemos un llamado a algo y lo importante es descubrirlo. Hoy quiero provocarlo para que salga a su llamado. Probablemente atravesando, pasando o zarpando, pero de que debemos continuar en la visión, tenemos que hacerlo. Todos tenemos vista, pero no todos tenemos visión. La oración del profeta a su criado, que no miraba el ejército de Dios, fue: oh Señor, ábrele los ojos para que vea. Y creo que en esta época difícil que estamos atravesando, muchos necesitamos que Dios nos abra los ojos para que no veamos el panorama a nuestro alrededor, que seguramente puede ser de enfermedad, pandemia, carencia, confinamiento o limitaciones, pero si tenemos visión, veremos más allá de lo que estamos atravesando en esta época. La vista es lo visible, la visión es lo invisible. La vista es lo que usted ve con los ojos naturales, la visión es lo que usted ve con los ojos espirituales. Déjeme darle un consejo. Tenga una visión de largo alcance para no frustrarse por los tropiezos de corto alcance. Cuando Pablo y Silas y sus compañeros entraron a Europa a través de Filipos, lo primero que les vino fue azotes, persecución, cárcel, cepo en el calabozo de más adentro, pero ellos sabían que no podían frustrarse por algo que les esperaba mucho más allá de lo que estaban viviendo. Yo quiero hoy, para todas aquellas personas que están tocando fondo,
Para todas aquellas personas que están en el calabozo de más adentro, mi consejo es no renuncie a sus sueños, no renuncie a su visión, no abandone sus objetivos, siga adelante aunque en este momento esté tocando fondo o esté en el calabozo de más adentro, porque algo glorioso hará Dios con su vida, con su ministerio, con su empresa, con su negocio y con la hermosa familia que le ha dado. Necesitamos ser personas visionarias que crean en lo que Dios nos ha prometido. Me gusta esa frase que dice: nunca se te olvide en la oscuridad lo que Dios te prometió cuando estabas en la luz. Porque a veces cuando estamos en la adversidad de los conflictos, como Pablo y Silas en el calabozo de más adentro, se nos olvida las maravillosas promesas que Dios nos dio y que seguramente tendrán un cumplimiento venidero. Hoy suelto una palabra de bendición para usted y para los suyos y pongo en su corazón un espíritu apostólico para que usted vaya en pos de sus objetivos y alcance todo lo que Dios le ha prometido. Lo primero que necesitamos entonces, cuando tocamos fondo y estamos más adentro en una prisión de oscuridad, es visión. Ser persistentes en lo que nos espera y en lo que creemos y hemos visto que un día llegará. Lo segundo que necesitamos para salir del calabozo de más adentro es actitud. La palabra de Dios dice que a pesar de estar encarcelados, lacerados en sus espaldas por las varas, estar puestos en el cepo, la Biblia dice que a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. La actitud es lo que te sobrepone a las circunstancias difíciles. Tenemos que reconocer que el ADN espiritual de algunas personas es muy especial. Cuando nosotros vemos a personas como Pablo y Silas, tenemos que reconocer que eran unos bárbaros, que tenían una casta que seguramente muchos no poseían. Me gusta esa frase que dice: eres o tu mejor amigo o eres tu peor enemigo. Porque no hay nada más nefasto para una persona que está tocando fondo o que está allá en más adentro del calabozo que una actitud fatalista, deplorable, negativa, pesimista, donde ya no se ve el mañana ni el porvenir. En la vida necesitamos visión, pero también necesitamos actitud. Por eso tú eres o tu mejor amigo o eres tu peor enemigo. Cuando las personas se desploman, se derrumban, todo lo que hacen es hacer malas declaraciones. Cuando la gente se deprime, no quiere seguir adelante, ellos mismos son sus peores enemigos. En el libro de Filipenses, que por cierto es la carta enviada a la ciudad donde todo esto sucedió, Pablo escribe estas palabras en el capítulo 2 y verso 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. La versión del 60 dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque el sentir es el espíritu de la persona, es la actitud del individuo. Tenemos que reconocer que el comportamiento corresponde a la actitud. No es probable que una actitud mala le dé resultados buenos.
Si usted tiene una mala actitud, las consecuencias serán malas, pero si usted tiene una buena actitud, los resultados serán óptimos. El comportamiento corresponde a la actitud. Así que yo quiero sembrar en su corazón hoy positivismo, aliento, ánimo, impulso, determinación, coraje. La actitud es lo interno, la conducta es lo externo. Si hay una mala disposición de ánimo, yo la echo fuera de su vida en el nombre de Jesús y pongo en usted la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Déjeme explicarle algo muy importante. Cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a los filipenses, porque lo que estoy hoy relatando pasó en Filipos, y tiempo después él escribió esta carta a estos creyentes que habían visto todo el dolor y el sufrimiento que habían vivido en esa experiencia o en ese evento cuando sus ropas se rompieron, sus espaldas se rompieron por las varas, cuando fueron encadenados o atados al cepo y puestos en el calabozo de más adentro. Pero la epístola a los filipenses es la epístola del gozo. Los comentaristas bíblicos dicen que en ninguna otra carta epistolar de Pablo aparecen tantas expresiones como gozo, regocíjense, gozaos, etc. Es la epístola de la alegría. ¿Por qué las personas pueden hacer estas cosas? La respuesta es porque las personas deben identificarse con los eventos que les dejaron beneficios y no con los eventos que los dañaron. Se los voy a repetir una vez más. Si usted quiere ser una persona de buenas actitudes, si usted es una persona visionaria que quiere tener buenas actitudes, el consejo es identifíquese. No con los eventos que dañaron o pudieron haber dañado su vida o que le crearon dolor o aflicción. Usted debe identificarse con todos aquellos eventos que le dejaron beneficios. Seguramente cuando Pablo recordaba a los filipenses y les escribía estas palabras de tanta alegría, no recordaba sus ropas rasgadas, los insultos de la gente, las varas rompiendo sus espaldas, la vergüenza de ser tratados como delincuentes, puestos en el calabozo de más adentro, con los pies en el cepo. No, no, no. Pablo se identifica con la conversión de Lidia, con la salvación del carcelero de Filipos, con la liberación de la muchacha que durante tanto tiempo estuvo cautiva con un espíritu pitónico. Olvídese de todos esos episodios negativos, dolorosos y tristes de su vida. Ya salga de eso. Lo que usted tiene que hacer es recordar lo bueno, lo misericordioso, lo bondadoso que ha sido el Dios del cielo con usted y con los suyos. Recuerde los gratos momentos que usted ha vivido en la presencia del Señor con su querida familia o en la casa del Dios vivo. Y déjame explicarle algo más todavía. A veces el problema de algunas personas no es lo que pasan o lo que viven. El problema de algunas personas es que no son conscientes de actitudes nocivas. O sea, otras personas que están a su alrededor pueden percibir el negativismo, el fatalismo, la depresión, el temor, las preocupaciones, el egoísmo, la envidia, la crítica, pero hay personas que no están conscientes de actitudes nocivas. Por eso es que la palabra de Dios es como un espejo.
para que nosotros podamos hacer una apreciación de nuestro vivir o de nuestras actitudes que se reflejarán en nuestra conducta. Y tenemos que reconocer que en la vida a algunos les va mejor que a otros, porque la vida responde a las actitudes. Se lo voy a volver a repetir una vez más. Tenemos que aceptar que a unos les va mejor que a otros. Y la razón del por qué en la vida a unos les va mejor que a otros es porque la vida solo responde a sus actitudes. Hoy le he dejado 2 elementos claves para salir del calabozo de más adentro. Si usted es de las personas que siente que está tocando fondo, mantenga firme su visión y tenga una buena actitud ante la vida. De lo tercero que quiero hablarle, aparte de visión y actitud, es de fe. Las palabras en el verso 31 para el carcelero fueron: cree, cree, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El calabozo de más adentro sirve para ilustrar las crisis de la vida donde Dios te librará. No solo necesitamos visión y actitud, necesitamos fe. Déjeme mencionarle a algunas personas que estuvieron más adentro o que tocaron fondo. Le menciono rápidamente algunos. Daniel, en el fondo del foso de los leones, pero estos no pudieron devorarlo. Otro ejemplo, los jóvenes hebreos que fueron echados en el fuego, pero el fuego no pudo quemarlos. Otro ejemplo, José en la cisterna. Él tocó fondo, pero no pudo o no pudieron sus hermanos ahogarlo. Todos estos estaban en el fondo, como Pablo y Silas en la cárcel, pero no pudieron encerrarlos. A Daniel no pudieron devorarlo. A los jóvenes hebreos no pudieron quemarlos. A José en la cisterna no pudieron ahogarlo. Y Pablo y Silas no pudieron encerrarlos. Y el caso más glorioso de todos es nuestro Señor Jesucristo, que sueltos los lazos de la muerte, resucitó para darnos una vida gloriosa. A ellos los pusieron en el cepo. El cepo ilustra las cosas que te ataron, pero de las cuales te debes liberar. Así como el calabozo representa las crisis de la vida donde Dios te liberará, el cepo son las cosas que te ataron, de las cuales te debes liberar. No puedes estar atado a la pobreza, a la enfermedad, al fracaso o a la maldición, porque de todas estas cosas nos liberó nuestro poderoso Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te profetizo que saldrás del fondo de toda situación. Hoy entendemos por las Sagradas Escrituras, entonces, el papel tan importante que juega la visión, la actitud y la fe. Pero quiero llegar ya a la conclusión de este tema. Un detalle muy importante es cuando aquí el capítulo 16 del libro de los Hechos dice: pero a medianoche, verso 25, pero a medianoche, el verso 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Esta expresión del verso 25 y 26
es porque hay un tiempo que Dios ha designado, porque las condiciones se han cumplido. Voy a repetirlo una vez más. Dice: a medianoche sobrevino de repente un gran terremoto. Hay un tiempo que Dios ha designado porque las condiciones se han cumplido. Yo declaro que ha llegado su medianoche. Déjeme explicarle esto de la siguiente forma. A veces asociamos las noches con nuestros temores. Desde que éramos niños, cuando nuestros amiguitos o nuestros compañeros nos asustaban, regularmente lo hacían amparados en la oscuridad, pero todo aquí con Pablo y Silas pasó esa noche. Esa noche sucedió el cisma. Esa noche se aperturaron las puertas. Esa noche fue la salvación del carcelero. Esa noche se bautizó él con toda su casa y al llegar el alba vino la vindicación. Yo declaro que ha llegado su medianoche. Ha llegado el momento coyuntural que seguramente Dios ha preparado, donde el tiempo que Dios ha designado, las condiciones se han cumplido para que venga un rompimiento, un quebrantar de todas aquellas cosas que nos limitan o nos atan. Termino diciendo estas palabras. Pablo seguramente entendía que Dios tiene tiempos designados para cada situación. Y cuando nosotros comprendemos que hay un tiempo que Dios ha designado o ha establecido para que las cosas sucedan, por supuesto, nada podrá limitar lo que Dios ha determinado. Hoy he hablado de visión, he hablado de actitud, he hablado de fe, pero también quiero hablar de que hay un tiempo en que Dios obra a tu favor. Y creo y declaro que ese tiempo favorable ha llegado. Las Sagradas Escrituras dicen: hoy es el tiempo oportuno. Otra versión dice: ha llegado la hora de las oportunidades. Así que hoy es el tiempo aceptable y el día de la salvación. Filipos, donde Pablo y Silas sufrieron azotes, golpes, ignominia, vergüenza y prisión. Filipos se convirtió en su iglesia más amada. Por eso es que las cosas que originalmente nos trajeron dolor pueden a la postre dejarnos profundas satisfacciones en la vida. Estoy sobre los 50 años de servir al Señor en el ministerio, pero tengo que reconocer que mis primeros años en el pastorado fueron los años más violentos, más difíciles, de mayor oposición y escasez que viví jamás. Pero a estas alturas de mi vida no cambiaría el servicio a Dios por nada, porque las más grandes satisfacciones de mi vida las he disfrutado en todas aquellas cosas que al comienzo me causaron dolor. Por eso es que aunque Filipos se asocia con los padecimientos de Pablo y de Silas, esta iglesia se convirtió en su iglesia más amada. Cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, en el capítulo 4 y verso 1, él trata a los hermanos de esta manera: hermanos míos, amados y deseados. Oh, qué cariño. Y luego dice: gozo y corona mía. Uno no puede explicarse
cómo algo que causó tanto dolor después provoca tanta alegría y tanta satisfacción. Pablo escribe a esta iglesia diciéndole también: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si seguramente no ha llegado la medianoche para que las cosas sucedan, es porque hay un día que Dios está esperando para manifestarse, pero mientras tanto te está perfeccionando. Por eso la palabra dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el tiempo que sea oportuno. Pablo escribe aquí mismo en Filipenses, en el capítulo 3, y luego dice: prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Así que una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él recomienda que hay que olvidar lo que quedó atrás, avanzar lo que está adelante y luego esperar los premios de Dios. Hoy declaro que el buen Dios del cielo recompensará tu visión, tu actitud y tu fe, porque seguramente el tiempo ha llegado para que las cosas que has estado esperando lleguen a su final. La frase más conocida de Pablo, su frase célebre: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fue escrita a estos cristianos de Filipos, donde vivió toda esta experiencia. Y hoy declaro sobre tu vida que todo, no importa que esté por delante de ti, todo lo puedes en Cristo, que siempre será tu fortaleza. Quiero hacer una oración para terminar esta conferencia y orar por todas aquellas personas que están tocando fondo o en el calabozo de más adentro. Amado Padre, querido buen Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque en medio de las luchas, las pruebas y las aflicciones de la vida, tú siempre estás presente para sostenernos, para poner en nuestros corazones, oh Dios, paz y fortaleza. Y yo alimento hoy a través de esta palabra la visión de todo líder, de todo pastor, de todo ministro, de toda familia, de todo emprendedor. Oh Dios, que la visión gloriosa que tú un día impartiste se mantenga firme a pesar de las luchas y los conflictos de la vida. Oh Dios, si hemos tenido una actitud negativa, Señor, que podamos levantarnos del polvo o de las cenizas para emprender la tarea que tú nos has asignado con una actitud correcta de fe, valor, emprendimiento y fortaleza. Hoy, oh Dios, llenamos el corazón de fe para creer, Señor, que tú harás que todas las cosas sean posibles a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y declaro, Señor, que este es el tiempo asignado para que las cosas sucedan. Hoy declaramos como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Señor, haz de nosotros como la iglesia de Filipos, que seamos tu gozo y tu corona. Señor, que los dolores o las aflicciones de la vida, en lugar de alejarnos, nos acerquen cada día más a tu corazón. Y declaramos que
todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oramos y pedimos estas cosas por el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.